Bueno, vamos con la tercera parte de nuestra clase acerca de la conquista española. Vamos a analizar ahora qué características tenían los conquistadores. Lo primero que vamos a señalar es que eran hidalgos. ¿Qué significaba algo? Esto era que no eran hijos naturales, sino que eran hijos de algo o de alguien, por lo tanto pertenecían a la pequeña nobleza hispánica, muchas veces empobrecida, como en el caso de España, que había habido una larga reconquista, se habían otorgado muchos títulos de nobleza a todos aquellos que habían participado de alguna manera en la expulsión de los moros de la península. Pero eso no significaba que la corona débil al principio, la corona antes de la unificación, tuviera para darles tantas dádivas a esa nobleza. Entonces, muchos de estos hidalgos tenían fortunas pequeñas, falta de tierra, etcétera. Además que en España existía algo que se llamaba el mayorazgo. Eso significa que solamente el hijo mayor heredaba las riquezas de la familia. Los hijos siguientes tenían, si eran mujeres, tenían que o casarse o ir al convento, hacerse monjas, y los varones tenían la opción de convertirse en sacerdotes, en curas, en ir a las guerras, que España tuvo muchísimas en Europa, o venir a América. Por lo tanto, muchos de estos hijos segundones, eh, buscando fortuna, buscando un nombre, se vienen a las Américas a conquistar. Pero no solo venía esta pequeña nobleza, que en general van a ser los capitanes de conquista, los que dirigen la conquista, sino que también van a venir villanos. Villanos no en el sentido de que son malvados, sino que viven en villas. La mayoría eran analfabetos, hombres del pueblo, campesinos, aventureros. Ahora, no hay que creer en la leyenda negra de que venía cualquier persona a su antojo o habían liberado las cárceles para mandar a los peores criminales a América. Eso no es cierto. Había toda una legislación que restringía la venida de hombres a América. Primero, no tenían que estar casados. Segundo, no podían venir si es que eran sospechosos de marranía, es decir, si eran conversos católicos, o sea, conversos al catolicismo y antes habían tenido antecedentes familiares de ser judíos o moros o musulmanes. Y también había prohibición de algunas naciones españolas que no podían entrar. Entonces había un filtro, no el mejor de los filtros, obviamente, pero había un filtro de quién venía y quién no venía. Ya lo habíamos señalado, la posibilidad de venir a América era realmente una gran oportunidad. Permitía no morir en los campos de batalla de Italia o de Alemania o del norte de África, hacer fortuna, eh, o morir en un convento o siendo el segundón de la familia. Entonces, América se ve como una enorme posibilidad de prosperar. Eso explica por qué también muchos se abalanzaron a la terrible aventura de cruzar el Océano Atlántico, eh, eh, cruzar playas, cordilleras, desiertos, enfrentarse a indígenas, a enfermedades, a picaduras de serpiente, a dardos venenosos, etcétera, etcétera. Eh, ¿Y qué diferencia? Bueno, como los españoles venían de un periodo de reconquista, venían de una especie de cruzada sagrada todavía. Entonces, el elemento diferenciador van a ser los campos de batalla. ¿Ya? Algunos ejemplos, aquí está Hernán Cortés, el conquistador de México. Él es un hidalgo, tiene cierta preparación, estudió algunos años derecho, eh, y bueno, es uno de los personajes más emblemáticos porque es el que hace caer al imperio de los mexicas. Pizarro, el conquistador del Perú,
iletrado, hijo de puerquero, no sabía leer ni escribir, pero tenía una gran ambición. Y junto con Diego de Almagro llegaron a conquistar al imperio de los incas en una legendaria jornada. ¿Qué otras características tienen en los conquistadores? Los conquistadores eran muy jóvenes. La mayoría, las edades oscilaban de la mayoría entre los 30 y los 14 años, eran muy pequeñitos. Hay que entender, sí, que la expectativa de la vida, o sea, cuánto vivía la gente era mucho menor. Había un promedio de vida que no superaba los 30 años. O sea, la gente se moría muy joven. Por lo tanto, venir entre los 30 y los 14 años tiene su lógica. Eso explica mucho, además, la fortaleza física de los conquistadores. Ya lo habíamos dicho, cruzan desiertos, selvas, ríos, valles, etcétera. Y además, la voluntad de guerrera, la fuerza guerrera, y además el apetito sexual, hay que decirlo, porque no rechazaron jamás a las Indias donde fueron. Tal vez un poquito en el Perú, pero en otras partes de América, y una vez llegados, se inició inmediatamente el mestizaje, ¿ya? Lo que les había contado, los conquistadores provienen de zonas muy específicas, pero muy específicas de España, principalmente del centro y el sur, las naciones de Castilla, Andalucía y Extremadura. Esas son las naciones que tenían autorización para entrar a América. Quedan fuera los navarros, los vascos, los gallegos, los aragoneses, etc. Aquí hay un mapa, ¿no es cierto?, de la península ibérica. Aquí está la península ibérica, ¿no es cierto? Portugal independiente de la corona de Castilla y Aragón, y este es el antiguo reino de Granada, que involucró, que se unió Castilla y Aragón, y terminaron expulsando a los musulmanes, ¿no es cierto? Pero España está dividida en una serie de naciones y reinos distintos: Andalucía, Extremadura, Castilla, Navarra, País Vasco, Asturias, Galicia. Entonces, los únicos que podían venir eran los castellanos, los andaluces y los extremeños. Estas zonas. Fuera quedan todas las otras zonas de la península. ¿Qué otras características más? Sigamos. Tenían una resistencia física increíble. Recuerdo haber leído la biografía de Pizarro, escrita por un historiador francés, experto en biografías, Michel Bouvel, y debo decir que es conmovedor la fortaleza física que presentan los conquistadores españoles. Resisten el hambre, el frío, el abandono. Son unos superhombres. Dudo mucho que un hombre contemporáneo, teniendo en cuenta que no tiene ninguna preparación especial, ni militar, ni nada, tuviera la capacidad de resistir las inclemencias a las que tuvieron sometidos los conquistadores. Solo para dar un ejemplo, imagínense ustedes que en los años 90 se intentó emular el viaje que hizo Diego de Almagro desde el Perú, cruzando la cordillera de los Andes, y se hizo con todas las tecnologías de la época, con todas las tecnologías de la época. GPS, equipos térmicos, radios, etcétera. Y aún así no se pudo concretar esa expedición. O sea, solo les doy ese ejemplo. Soportan fríos intensos, calores abrasadores, lluvias intensas, ríos desbordados, aborígenes hostiles, etcétera, etcétera. Recorren extensas extensiones de miles de kilómetros. Quiero que ustedes tengan en cuenta que en menos de 50 años los españoles lograron, desde que llegaron a las Antillas, conquistar hasta el norte de California, bien al norte de California en los Estados Unidos, hasta el río Biobío en el sur de Chile. Sabemos que el río Biobío fue la frontera, porque ahí estaban nuestros mapuches. Personajes que son emblemáticos de esta conquista. Diego de Almagro, que acompañó a Pizarro por todas partes,
quedó parado en el Ecuador en una playa donde no podía ni entrar a la selva ni salir al mar durante meses hasta que los vinieron a rescatar. Pedro de Valdivia, Álvaro Núñez, cabeza de vaca, que es la historia más desopilante que pueden imaginarse de los viajes de ese conquistador, Álvaro Núñez, cabeza de vaca, que lamentablemente hay una película maravillosa, pero que no está en YouTube, así que no se los puedo compartir. Pero si la buscan, véanla porque es extrañísima además. ¿Ya? Ahí está el viaje, pero demencial, de Núñez Cabeza de Vaca. Parte en Santo Domingo, cruza Cuba completa, se mete en la península de la Florida. Por eso les enseño topónimos para que se vayan imaginando el viaje que hace. Luego se interna dentro de las costas sur de Estados Unidos y da una vuelta pero demencial hasta llegar hasta México. Es una locura. Imagínense esto en el siglo XVI. Selvas tropicales inexploradas, desiertos, montañas, por favor, por favor. También el viaje nuestro, ¿no? Nuestra conquista. Piensen en el viaje de Almagro por primera por el altiplano Perú-boliviano, ¿no es cierto? Y luego descendiendo hacia Chile por la cordillera de los Andes, los conquistadores perdían los dedos de los pies del frío cordillerano, los dedos se le ponían negros y se les caían por el viaje. Luego baja a la zona central, encuentra hostilidad con los indios, encuentra que está perdiendo el tiempo en esta zona y Almagro está quedándose con todo lo conquistado y se devuelve por el desierto de Atacama, que no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad. Es la muerte, es la nada. El calor es abrasador, no hay ninguna vegetación, es enorme. Lo mismo Valdivia, que en vez de cruzar por la cordillera, el tremendo viaje, lo hace por eh, el desierto de Atacama. ¿Qué más podemos decir? Los conquistadores tienen una excelente disposición para el combate, son jóvenes. Podemos encontrar dentro de esto dos cosas. Una leyenda negra que muestra a los españoles como los criminales más grandes del mundo, fanáticos religiosos, violadores, etcétera, etcétera. Y hay una leyenda oficial española que los muestra bastante más ennoblecidos, menos preocupados del oro y más preocupados de la evangelización. Ambas versiones tienen algo de verdad, ambas versiones tienen algo de cierto. La Iglesia Católica tuvo que, algunas personas de la Iglesia Católica denunciaron los excesos que se estaban dando en América. Y por lo tanto, eh, hubo intervención de la corona para regular un poquito los abusos que tenían. Pero también es cierto que en muchas comunidades los españoles fueron bien recibidos, especialmente por las mujeres. ¿Qué motivaba a los conquistadores? Básicamente el oro y la plata. El oro y la plata. Riqueza. Y principalmente oro y plata. Oro y plata que permitiría encumbrar socialmente. Acuérdense que son o hidalgos o villanos y por lo tanto el oro y la plata es la puerta a la riqueza y a mejorar su posición social. Y algo muy importante que se llama fama, pero que nosotros la vamos a llamar gloria, porque estamos saliendo de la Edad Media y el espíritu caballeresco aún reina sobre los españoles y por lo tanto lo que quieren es gloria. ¿Y qué significa gloria? Es que tus hazañas en vida sean recordadas en el futuro. Por eso dice prolongar la vida e inmortalizarse por las hazañas eternas. Es muy importante esto porque estamos en pleno auge de la imprenta y además de la Biblia, lo que más se imprime en España son las novelas de caballería. Recuerden que en 1605 Cervantes va a escribir una novela que se trata acerca de un señor que se vuelve loco por leer muchas novelas de caballería. Y ese señor se llama El Quijote de la Mancha. Quedamos hasta aquí.